Hare Krishna, nos encontramos en el marco del Instituto de Estudios Bhaktivedanta, concretamente en el programa de Sadhana Online diario. Y hoy pues tenemos el honor de que el director del instituto pues nos va a dar clase. Siempre los domingos tenemos clases especiales. Y bueno, pues hoy el tema es así muy interesante. Un poco viene como siguiendo la anterior clase que nos dio el Swami, su santidad Yadunandana Swami. La anterior vez nos habló del deber, o sea, los deberes que nosotros tenemos, y en esta ocasión nos va a hablar del deber más importante. Y ya le damos la palabra a él para que dirija el resto de la sesión como él considere. Muchas gracias por venir y por ofrecernos su tiempo. Y gracias a todos por estar aquí también. Hare Krishna, muchas gracias Nityangi Devi por invitarme a participar y compartir en esta hermosa sangha. Y también muchas gracias a todas las devotas y devotos presentes y que estén ahora o que luego lo puedan escuchar en la grabación. Cantaremos ya Radha Madhava. Yo no sé si queréis proyectarlo por si alguien no lo... y como soléis hacer habitualmente, y luego la invocación al Bhagavatam y entraremos directamente en el tema. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Channa Vallabha Girivaradhari Gopi Janava Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Channa Vallabha Girivaradhari Gopi Janava Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Natira Vanachari Yamunatira Vanachari. Si tenemos la traducción y a quien le toque el turno puede leerla, sería muy bueno. ¿A quién le toca el turno? Paul, si tú quisieras leer. Sí, Hare Krishna. Krishna es el amante de Radha. Él despliega muchos pasatiempos amorosos en las arboledas de Vrindavan. Él es el amante de las doncellas pastoras de Braja, el dueño de la gran colina llamada Govardhan, el hijo amado de la madre Yasoda, el deleitador de los habitantes de Braja. Y él vaga por los bosques a lo largo de las orillas del río Yamuna. Muchas gracias. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Nigamakalpataror galitam palam Shukamukhatam ritadrava samyutam Pivata bhagavatam rasamalayam Mukuraho rasika bhuvi babukaha Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam Devim sarasvatim vyasam tato chayam mudirayet Mukham karoti vachalam pangum langayate girim yatkripatamaham vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Mishwaram. De nuevo, muchas gracias por estar presentes para la clase de hoy. Voy a leer las preguntas que se han presentado como tema de la clase y luego entraremos. He seleccionado 3 lecturas que podremos hacerlo participativo siguiendo el turno de lectura. Yo leeré el sánscrito y luego podéis leer el verso y significado. Y yo iré comentando, entre lectura y lectura, iremos comentando y desarrollando el tema. Las preguntas son las siguientes. ¿Cómo encontrar nuestro servicio adecuado dentro de la conciencia de Krishna? Y en realidad puedo responder brevemente y luego lo vamos a desarrollar a lo largo de la clase. El servicio adecuado se encuentra, por un lado, según la propia naturaleza que Krishna nos ha dado, es decir, los talentos que Krishna nos ha regalado en la vida a través de, ya sea por cualidad natural que hayamos adquirido al nacer, o también por la gracia de aquellos representantes de Krishna que nos han enseñado, los padres, los maestros, todas las personas que en nuestra vida han actuado como representantes de Krishna y nos han enseñado. Es decir, es algo con lo que se nace y también lo que se hace o se aprende. Así que aquello que nos atrae naturalmente y que somos capaces de hacer, eso nos ayuda a encontrar nuestro servicio adecuado. Algo importante también es que el servicio nos lo da Krishna. Es decir, que es una misericordia que Krishna nos da para poder desempeñar según cómo Él nos inspira en la vida y cómo nos permite encontrarlo. Si Krishna no nos lo regala, no es posible el encontrar el servicio adecuado. Krishna nos lo regala a través de la comunidad de devotos, a través de los maestros espirituales, también por medio de esos talentos naturales que nos permite desarrollar. La siguiente pregunta es, en este caso, ¿cualquier actividad es adecuada para nosotros? La actividad natural, como veremos ahora en las lecturas, es el Sanatana Dharma o la ocupación de servir a Krishna con nuestro cuerpo, con nuestras palabras, nuestra mente y todo nuestro ser, toda nuestra identidad. Y conforme maduramos en esa vivencia,
podemos llevar a cabo cualquier actividad que sepamos y podamos hacer para la satisfacción de Krishna. En ese sentido, un Vaishnava puede realizar todo tipo de servicios para Krishna. Y otra pregunta, o también en el Bhakti tenemos que ocuparnos según nuestra naturaleza. Si bien un Vaishnava puede llevar a cabo cualquier actividad para Krishna, al mismo tiempo hay unas actividades que puede desempeñar de una forma más natural de acuerdo a la naturaleza psicofísica que Krishna le ha dado en esta vida. Es decir, que lo cortés no quita lo valiente. Ambas expresiones pueden estar ahí. Hacer lo que haga falta por Krishna, por un lado, y por otro lado, el especializarse en aquellos talentos que Krishna nos regala de una forma natural. Y luego la última pregunta, ¿cómo descubrir cuál es nuestra naturaleza? De nuevo, volvemos a lo que respondíamos en la primera pregunta al respecto de cómo encontrar nuestro servicio adecuado dentro de la conciencia de Krishna. Descubrimos nuestra naturaleza de acuerdo a los talentos naturales que Krishna nos da. Es algo realmente muy natural, valga la redundancia, en que la naturaleza se adquiere, la podemos percibir y sí podemos confirmarla con Sadhu Shastra Guru, confirmarla con los devotos, con el maestro espiritual o los maestros espirituales en plural, y también con lo que dicen las escrituras, que de forma natural resuena en nuestro corazón y Krishna nos inspira desde dentro. Esas serían, digamos, un poco las preguntas y las respuestas de forma concisa. Ahora vamos a entrar en el tema con todas sus variables en base a las lecturas que hemos seleccionado. Comenzaremos con un verso del canto séptimo del Srimad Bhagavatam, capítulo 11, el verso número 2. El contexto es un capítulo que trata sobre el Varnashrama Dharma y está Maharaj Yudhishthira, le está haciendo preguntas al gran maestro espiritual, gran acharya, Sri Narada Muni. Shri Yudhishthira uvacha bhagavam shrotumichami narinam dharmam sanatanam varnashrama charayutam yatpuman vindate param. A quien le toque puede leer la traducción y el significado. María, ¿tú quisieras leer? Hare Krishna, reverencias, sí, por supuesto. Maharaj Yudhishthira dijo: mi querido señor, deseo que me hables de los principios de la religión mediante los cuales se puede alcanzar el objetivo supremo de la vida, el servicio devocional. Deseo escuchar, en general, acerca de los deberes prescritos de la sociedad humana y acerca del sistema de Varnashrama Dharma.
que regula el progreso social y espiritual. Significado y traducción por su divina gracia, Srila Prabhupada. Sanatana Dharma significa servicio devocional. La palabra Sanatana se refiere a lo que el eterno, lo que no cambia, lo que es eterno, lo que no cambia, sino que permanece en toda circunstancia. Ya hemos explicado varias veces cuál es el deber prescrito eterno del ser humano. En realidad, fue Sri Chaitanya Mahaprabhu quien lo explicó. Yavera Sarvarapam Haya Visnera Nintaya Dasam. El verdadero deber prescrito de la entidad viviente es servir a la Suprema Personalidad de Dios. Tal vez alguien prefiera apartarse de este principio, pero aún así seguirá siendo un sirviente, pues esa es su posición eterna. Lo que ocurre es que entonces sirve a Maya, la ilusoria energía material. Por esa razón, el movimiento para la conciencia de Krishna está tratando de guiar a la sociedad humana para que sirva a la Suprema Personalidad de Dios, en lugar de servir al mundo material sin verdadero beneficio. En la práctica podemos comprobar que todos los hombres, mamíferos, aves, animales, en general, y de hecho todas las entidades vivientes, están ocupadas en servir. El cuerpo o la religión aparente pueden cambiar. Me he perdido. Al subirlo, por favor, ¿lo puedes subrayar, Nityangi? No sé dónde estamos. El Swami es el que comparte pantalla. Vale. Me había... Está no ahí sé arriba. por dónde... ¿Se ve ahora? Creo que... A ver. El cuerpo, ¿no? Sí. El cuerpo o la religión aparente pueden cambiar, pero todas las entidades vivientes están siempre ocupadas en servir a alguien. Por consiguiente, esa mentalidad de servicio es el deber prescrito eterno. Ese deber prescrito eterno puede organizarse mediante la institución de Varnarama, en la que hay 4 varnas: Brahmana, Kshatriya, Vaisya y Shudra, y 4 asramas: Brahmacharya, Gansta, Vanaprastha y Sanyasya. Así pues, Yudhishthira Maharaj preguntó a Narada Muni acerca de los principios de Sanatana Dharma para beneficio de la sociedad humana. Muchas gracias. Hare Krishna. Bien, el punto principal de este verso, en relación a las preguntas de hoy, es que tenemos digamos, se habla de deber prescrito. El término dharma se puede traducir en múltiples formas, como comentábamos también en la clase anterior, como deber prescrito, ocupación natural, religión, y muchas veces Srila Prabhupada se ha referido al dharma como la característica o la función natural de alguien o de algo, de una sustancia, de una persona o de una sustancia. El ejemplo clásico que también se ha mencionado otras veces es que el dharma natural del fuego es el calor, el dharma del agua es la humedad, ¿verdad? Estos días que en España está lloviendo mucho, estamos pasados por agua. Agua significa mojarse, ¿verdad? No, agua seca no es algo que sea compatible, es algo realmente contradictorio. Y así aquí Srila Prabhupada y Maharaj Yudhishthira en el verso está preguntando, se refiere a que
La ocupación natural, el dharma natural de la entidad viviente es sanatana. Sanatana quiere decir eterno. Eterno es algo que no cambia. Sanatana dharma. El dharma natural que no cambia para el alma eterna es el servicio. Es decir, por eso todos queremos ser útiles de alguna manera, ¿verdad? Y de hecho, muchas veces cuando si hemos sufrido algún tipo de trauma porque nuestros educadores no han sido respetuosos con nosotros, a veces si nos han llamado inútil, es algo que nos hace sentir muy agobiados, porque queremos servir, queremos ser útiles. Si me dicen eres un inútil, eso hace que me sienta mal, porque yo quiero ser útil en la vida. Porque el sanatana dharma, la ocupación o la característica natural del alma eterna es servir. Y si no servimos directamente a Krishna, entonces servimos a Krishna a través de, o indirectamente, a través de la naturaleza material. Incluso en caso de personas muy ególatras, en el mundo material, en mayor o menor grado, todos estamos afectados por el egoísmo. Personas muy regidas por el ego. Recientemente me compartieron un documental acerca de digamos, de las complejidades de las nuevas tecnologías y cómo nos condicionan y cómo están diseñadas de tal manera, por ejemplo, las redes sociales, con todas las cuestiones de los algoritmos y que todo está muy personalizado, para que nos volvamos más ególatras. Yo. Tengo mi perfil y yo. Es algo que se fomenta mucho en la forma como están diseñados los sistemas en la sociedad y actualmente a través de todos los dispositivos electrónicos, nuevas tecnologías, las redes, etc. Pero incluso una persona muy regida por el ego finalmente quiere ofrecer un servicio, y si el servicio se lo quiere ofrecer a sí misma, tiene que servir, no puede evitar servir de alguna manera. Servir las demandas de los sentidos. Si para el placer de su ego desarrolla una familia o una comunidad, tiene que también ofrecer servicio. Es inevitable porque es el sanatana dharma de la entidad viviente, servir al Supremo. Si no lo hago directamente, lo hago indirectamente a través de sus energías. Así que este es el punto principal de este verso. Y otra enseñanza muy importante que menciona Srila Prabhupada es que el Sanatana Dharma está conectado con el sistema socio-espiritual llamado Varnashrama Dharma en la tradición clásica védica, y por eso muchas veces al Varnashrama Dharma, es decir, al cumplimiento de los deberes en esta vida, según el tipo de cuerpo y el tipo de mente e intelecto que tenemos, de acuerdo a nuestro karma y a la formación que hemos recibido, etc. Esos deberes, como deberes intelectuales o religiosos, brahmana, deberes
organizativos o administrativos, de liderazgo, kshatriya, deberes productivos, agrícolas, cuidado de los animales, especialmente las vacas, vaishya, deberes artesanales, artísticos, de labores, de diferentes tipos de trabajos realizados especialmente con el cuerpo, shudra, o deberes en la vida como estudiantes, deberes de aprendizaje, brahmacharya, deberes familiares, grihasta, deberes estéticos, vanaprastha, cuando una persona se retira y se dedica a cultivar el sacrificio en pos del avance espiritual, y deberes monásticos, sannyas. Todos esos deberes se llevan a cabo como una expresión del Sanatana Dharma en la cultura védica. La cultura védica tiene como fin el llevarnos a conocer y a amar a Krishna, como dice Krishna en el Gita, Vedaischa Sarvaira Hameva Vetyo, que a través de los Vedas yo he de ser conocido. ¿Y cómo conocemos a alguien? Cuando le servimos. Si queremos conocer a una persona, la mejor forma de conocerla es servirla, porque veremos lo que le gusta, lo que le disgusta, de una forma muy natural. Así que en este primer verso, tanto el texto del Srimad Bhagavatam como el comentario de nuestro Acharya Srila Prabhupada nos enseña que el Sanatana Dharma, o la ocupación natural de servir a Krishna, se expresa a través de los deberes que podemos desarrollar en esta vida según la posición o la etapa de la vida en que nos encontremos, según nuestra naturaleza psicofísica por un lado y según la etapa de la vida en la que estemos. ¿Alguna pregunta sobre este punto? Vamos a hacer 2 lecturas más para ahondar más, pero podemos tomar alguna pregunta aquí. Nityangi Devi. Gracias. Bueno, pues yo quiero preguntarle acerca de una cosa que pasó con un discípulo de Srila Prabhupada, que estaban, me parece que el contexto era la India, pero no estoy segura. Había un devoto, discípulo de Srila Prabhupada, que había tomado la decisión de cantar cada día 64 rondas y se había retirado a un sitio así como muy austero, así tipo una cabaña, y estaba Srila Prabhupada en ese momento físicamente en el mismo lugar. Y entonces los hermanos espirituales, me refiero de ese devoto, o sea, los otros discípulos de Srila Prabhupada, le iban diciendo un poquito el parte. Le iba a decir, pues el fulanito, que no recuerdo cómo se llama, se está allí como en su Vayan Kutir cantando. Y Srila Prabhupada primero no hacía así como mucho caso. Y luego ya cuando se lo volvieron a decir, ya dijo, él está caprichosamente haciendo eso. No, yo no le he pedido que haga eso. Entonces, de manera que, ya como usted sabrá a qué historia me refiero, si nos podría decir que cuando uno hace algo que está como, entre comillas, adecuado, ¿no? Porque, por ejemplo, si la Bhaktisiddhanta Sarasvati sabemos que se tomó un tiempo antes digamos, de salir como a la prédica, ¿no? Se quiso tomar un tiempo de cantar muchas rondas como para purificarse y luego después estar más bueno, si la Bhaktisiddhanta Sarasvati lo hizo. Pero no obstante, yo quería saber si, por un lado,
Bueno, ya Srila Prabhupada dijo que esto era caprichoso, que no era su instrucción. Sí, Srila Prabhupada dijo eso, para ese devoto, porque él sabía que ese devoto no iba a poder sostenerse y que después quizá hasta le iba a venir mal, porque, o sea, si era por una instrucción para él, o esa es una instrucción en general, para que uno tiene que más bien siempre limitarse a esperar a que te digan, te den un servicio y solamente hacer eso, o bien cuando uno tiene ideas, puede ir, consultarlas y después llevarlas a cabo si han sido bien acogidas por personas espiritualmente relevantes y así. No sé si se me he explicado bien. Ujú. Sí, ¿Sí? sí, entiendo que sí. Lo que puedo comentar a este respecto, hay un matiz en este incidente. Yo recuerdo haberlo leído en el Néctar de Prabhupada, es un libro con memorias de diferentes devotos que compiló su santidad Swarupa Maharaj en base a entrevistas que hizo, que le fueron comentando. Y recuerdo que cuando le informaban, los discípulos le informaban a la Prabhupada que ahora de tal devoto quiere hacer esto, ahora quiere hacer esto otro, ahora quiere tal. Entonces la Prabhupada dijo, tan pronto como sale la palabra quiere, eso es, o sea, como que está movido por el ego. No recuerdo la expresión exacta de Srila Prabhupada, pero la palabra quiere estaba ahí, indicando que en realidad lo que nos indica aquí Srila Prabhupada es que la ofrenda que hagamos es bueno confirmarla con, con el maestro espiritual, con las autoridades espirituales, es bueno confirmarla y especialmente si es una actividad que se sale de lo que ha enseñado el maestro espiritual. O sea, en el caso de Srila Prabhupada, él enseñó una expresión de la conciencia de Krishna más en una línea de Goshtianandi, o es decir, alguien que practica el servicio devocional y que lo comparte con otras personas. Y en repetidas ocasiones en sus libros nos advierte de tener cuidado de no imitar artificialmente a Haridas Thakur o a Rupa Goswami, a personalidades que se retiran para cantar mucho el santo nombre sin tener el adicar o la capacitación para llevarlo a cabo. Entonces es bueno el confirmar con el maestro espiritual antes de realizar algo así. Por otro lado, Srila Prabhupada muchas veces aplaudía a discípulos que aumentaban el canto de rondas. Y de hecho, cuando le consultaban de aumentar el número de rondas, decía que no solamente que está bien, sino que es muy deseable el cantar más. Era algo que normalmente Srila Prabhupada aprobaba, pero como este discípulo, o no tan discípulo, porque no le consultaba nada, y iba a su aire, y quería hacer esto, quería hacer lo otro, ese es el principio que podemos aprender. Es bueno el confirmar. Normalmente el maestro espiritual, si la vía que el discípulo está tomando es buena, le va a dar bendiciones, no le va a cortar. Solamente le va a cortar si realmente puede ser problemático o perjudicial para esa persona. ¿Responde eso a la pregunta? Sí. Bien. Eka Chakra Devi. Hare Krishna, mis reverencias, Maharaj, y todos los devotos. Yo tengo una pregunta así, como por ejemplo, hace un servicio, ¿sí? Y el devoto tiene que estar siempre sintiendo que es útil o no importa
que tienen que seguir a hacer ese servicio. Por ejemplo, pues tú haces a una organización algo y ve que pues, no importa, y eso como haces para ti y tú estás diciendo, mira que yo ese servicio hago para Dios y para Krishna, pero no que no sientes útil. Eso es normal y tiene que seguir haciendo. O eso tienen que hablar o hacerlo algo diferente. Hare Krishna, muchas gracias. Bien, bueno, habría que ver el contexto y la situación particular, pero normalmente cuando ofrecemos un servicio también es bueno el ver el feedback o digamos el feedback que recibimos de otras personas afectadas por el servicio. Por ejemplo, si alguien es cocinero, ¿no? Cocinero, cocinera, jefe de cocina, o, o una cocinera de las múltiples cocineras que puedan haber en el templo, ¿no? Si el feedback que recibo, todo el mundo me dice que estás poniendo demasiada sal y eso me lo dice no solamente una persona, sino que es un feedback múltiple, pues tendré que prestar atención y tratar de mejorar para servir mejor. Es decir, que la utilidad del servicio también lo vemos en los resultados y en cuánto es útil en la cuestión práctica. Alguna vez Srila Prabhupada corrigió a algún discípulo, por ejemplo, eso lo contaba Shrutakirti Prabhu, que fue sirviente personal de Prabhupada, y contaba cómo una vez estaba abanicando. En la India hace mucho calor y a veces hay también muchas moscas pues se emplean a veces abanicos para apartar las moscas o para apartar el calor de otra persona, ¿no? Y él se puso ahí para abanicar, pero contaba que no estaba muy absorto en hacerlo de una forma útil. Y Prabhupada lo corrigió. Lo hizo de una manera, pues, con cierta, una manera enérgica, como Prabhupada a veces podía corregir a los discípulos, y pidió que hubiera otra persona que lo hiciera. Y él contaba como discípulo, dándonos también un buen ejemplo de lo que aprendió de esa situación, que él estaba muy absorto en su cosa, pero no estaba haciendo el servicio de una forma útil. O sea que ahí tenemos que ver, que considerar eso, el feedback que recibimos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, a veces hay que recordar también la historia conocéis la historia del el burro, el abuelo, el anciano y el niño. ¿Conocéis esta historia? Que van viajando por diferentes pueblos y en cada pueblo le criticaban de una manera distinta. Entonces la gente tiene muchas opiniones y a veces eso ocurre. ¿Conocéis esta historia? ¿Sí? Todos la conocen. Parece que sí, Sí, ¿no? sí. En parece, el Sadhana la no, hemos contado. Del Vale, burro y el vale. viejo y el niño, ¿verdad? Sí, sí. Mm. Entonces, claro, El Chakra dice que no. no la conoce esa historia. La cuento muy brevemente. Era el abuelo, iba con su nieto y tenían un burro, iban viajando. Entonces el abuelo iba montado en el burro y el niño iba caminando. Entonces cuando llegaron al pueblo, él escuchó que le criticaban, que decían, mira el hombre ese, qué cara que tiene, él montado en el burro y el pobre niño ahí caminando. Entonces dice, bueno, pues lo escuchó y dijo, bueno, voy a subir al niño en el burro y yo camino un rato. Sigue caminando, cuando llegan al siguiente pueblo,
Que mira, el niño ahí, el niño que los niños tienen una energía increíble, y ahí montado en el burro y el pobre viejo caminando ahí con la lengua afuera. Entonces, bueno, lo escucha y dice, bueno, pues nos subimos los dos. Se suben. Mira, el pobre burro echando espuma eso en el siguiente pueblo, echando espuma por la boca y los dos ahí agobiando al pobre animal. Voy a llamar a los de protección animal a ver si les dan una lección a este hombre. Lo escuchan y dicen, bueno, pues ¿qué hacemos? Pues no, se bajan y en el siguiente pueblo van los dos caminando, que mira qué tontos, llevan un burro y no lo usan, y van caminando. Entonces esto ilustra un poco que claro, ahí también hay que saber posicionarse y por lo general debemos realizar el servicio para complacer a Krishna. Debe ser el espíritu, realizarlo para complacer a Krishna de la mejor forma posible y siguiendo las instrucciones de Sadhu, Shastra y Guru, es decir, las instrucciones de devotos más experimentados, de las escrituras y del maestro espiritual. Y ahí cuando alguien comente algo, si hemos confirmado con Sadhu, Shastra, Guru, ahí, bueno, si a veces hay cosas que no tenemos que dar tanta importancia, como cuando Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, escribiendo el Chaitanya Charitamrita, decía que él escribía esta biografía sagrada de Sri Chaitanya Mahaprabhu siguiendo la orden de Guru y los Vaishnavas, y por lo tanto no le importaba tanto otras opiniones que le quisieran distraer del servicio que Krishna le había asignado a través de sus devotos. Eso es algo importante a tener en cuenta. Luego, claro, si alguien nos ayuda a mejorar el servicio, fantástico. Ahí está muy bien. Bien, vamos a hacer en la siguiente lectura, que es un poquito largo el significado. Yo sugeriría, por cuestión del tiempo, para que no nos pasemos, que en las citas sánscritas que paséis a la traducción. Si queréis leer las dos primeras palabras del verso, ya vemos qué verso es, y pasar a la traducción a quien le toque la lectura. Esta es una referencia del canto cuarto, capítulo 29, verso 46 del Srimad Bhagavatam. Está instruyendo Narada Muni a el rey Prachina Varisha. Está hablando de los diferentes, lo que es correcto en las acciones e incorrecto. Y el contexto del verso es que habla de que los rituales y los deberes en este mundo, si no están conectados al servicio devocional, no son tan importantes. Yadaya Syanugrinnati Bhagavan Atma Bhavitaha Hati Matim Loke Vedecha Parinishtitam. A quien le corresponda leer, si por favor puede leer la traducción. Pues A lo mejor el significado, como es largo, sí. Podemos dividirlo. Una persona lee la traducción y el primer párrafo, y luego otra persona puede leer el resto del significado. Vale, pues Paul primero y después Eka Chakra, si quieren. De Krishna. Cuando una persona se ocupa íntegramente en servicio devocional, el Señor la favorece concediéndole la misericordia sin causa, su misericordia sin causa. En ese entonces, el devoto despierto abandona todas las actividades materiales y todas las ejecuciones rituales que se mencionan en los Vedas. Significado. En el verso anterior se ha explicado que los que poseen conocimiento
no pueden percibir a la suprema personalidad de Dios. De manera similar, este verso indica que los seguidores de los rituales védicos y los seguidores de la senda de las actividades fruitivas tampoco pueden ver a la suprema personalidad de Dios. En estos dos versos se explica que ni los karmis ni los yanis pueden entender al Señor. Tal como explica Silarupa Goswami, solo el que está completamente libre de la especulación mental y las actividades fruitivas, Añabilashi Sunya Jnana Karmari Anarvritam, puede ocuparse en servicio devocional puro, libre de la contaminación de los deseos materiales. La significativa palabra Atma Varitaha indica que el Señor se revela en la mente de quien piensa constantemente en Él. El devoto puro siempre piensa en los pies del loto del Señor. Savai Manaha Krishna Padara Vrindayoho. El devoto puro no puede permanecer ni un solo instante sin absorberse en pensamientos acerca de la suprema personalidad de Dios. Ese pensamiento constante en el Señor se explica en el Bhagavad Gita con la palabra Satata Yuktanama, siempre ocupado en el servicio del Señor. Vajatam Priti Purvakam. Eso es servicio devocional lleno de amor y afecto. El devoto puro recibe desde dentro las instrucciones de la suprema personalidad de Dios. Debido a ello, se salva de todas las actividades materiales. Entre esas actividades materiales se incluyen también las ceremonias rituales védicas, pues con esas actividades lo único que se alcanza es la elevación a otros sistemas planetarios, las moradas donde residen los semidioses. En el Bhagavad Gita 9.25, el Señor Krishna dice: Yantireva Varata, los que adoren a los semidioses nacerán entre los semidioses. Los que adoren a los antepasados irán a los antepasados. Los que adoren a los fantasmas y espíritus nacerán entre esos seres. Y los que me adoren a mí vivirán conmigo. Muchas gracias. Hare Krishna. Chakra, si quieres continuar. La palabra Atma Bhavitaha indica también que el devoto siempre se ocupa el predicar para liberar a las almas condicionadas. De los 6 Gosvamis dice: Nana Shastra Vicharana Ika Nipupai Sadharma Samstakarakai Lokanam Nita Karinai. El devoto puro de la Suprema Personal de Dios siempre está pensando en la manera de liberar a las caídas almas condicionadas. La Suprema Personal de Dios, influida por misericordioso intento de los devotos de liberar a las almas caídas, ilumina desde dentro a la generalidad de la gente por su misericordia sin causa. El devoto que recibe las bendiciones de otro devoto se libera a las actividades de Karma Kanda y Jnana Kanda. Como se confirma en Varma Samhita, Vedushu Durlabham, no se puede perseguir a la Suprema Personal de Dios mediante Karma Kanda ni Jnana Kanda. Adurladam Atma Bhaktao. Solo el devoto sincero puede perseguir al Señor. La Suprema Personal de Dios ha creado el mundo material, es decir, la manifestación cósmica, y la entidad viviente han venido aquí para disfrutar. Las instrucciones de los Vedas las guían conforme a diversos principios regulativos, y las personas inteligentes se benefician de estas instrucciones. De esta forma, disfrutar de la vida material sin sufrir
perturbaciones. En realidad, todo ello no es más que ilusión, y es muy difícil liberarse de esta ilusión con el propio esfuerzo. La población en general se ocupa en actividades materiales y los que son un poco más avanzados quedan atraídos por las ceremonias rituales que se mencionan en los Vedas. Sin embargo, cuando uno de ellos, sin decepción con la práctica de esas ceremonias rituales, vuelve a ocuparse en actividades materiales, de esta forma, tanto los seguidores de los rituales védicos como los seguidores de las actividades materiales se enredan en la vida condicionada. Solo por la buena voluntad de Guru y de Krishna pueden recibir la semilla de servicio devocional. Esto se confirma en la Chaitanya Charitamrita. Guru Krishna Prasade Praya Bhakti Lata Viha. En el que se ocupa el servicio devocional deja de sentir atracción por las actividades materiales. Sin embargo, el que está cubierto por diversas identificaciones falsas no puede ocuparse en servicio devocional. Por lo tanto, hay que liberarse de estas actividades basadas en la identificación falsas. Sarvapadi Vinik Muktam, y llegan a un estado de pureza para servir a la Suprema Personal de Dios mediante los sentidos purificados. Hrishikena Hrishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. El servicio del Señor mediante los sentidos purificador se denomina Bhakti Yoga, servicio devocional. El devoto sincero siempre cuenta con la ayuda de la Suprema, de Superalma, que reside en el corazón de todas las entidades vivientes, como confirma el Señor Krishna en Bhagavad Gita 10.10. A aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la comprensión con la cual puede llegar hasta mí. En esta etapa, el que nos liberamos de la contaminación del mundo material. En esa etapa, el devoto hace amistad con otros devotos y su ocupación en actividades materiales cede por completo. En este entonces alcanza el favor del Señor y pierde la fe de la civilización material. Se comienza con Varnashrama Dharma. Sri Chaitanya Mahaprabhu habla claramente de llegar a liberarse de Varnashrama Dharma, que es el sistema de civilización humana más sublime. En esta etapa, el devoto siente que el sirviente eterno del Señor Krishna, posición que el propio Sri Chaitanya Mahaprabhu aceptó. Ya está terminando. No soy ni brahmana, ni kshatriya, ni vaishya, ni shudra, ni soy brahmachari, grihastha, vanaprastha, ni sannyasi. ¿Qué soy? Soy el sirviente eterno, del sirviente del Señor Krishna. La sucesión discipular puede llevarnos a esta conclusión, que es la elevación perfecta al plano trascendental. Gracias. Muchas gracias. Bien, si os habéis fijado aquí, el énfasis está en la actitud. De hecho, hay en el Néctar de la Instrucción, Srila Prabhupada dice que el éxito en el servicio devocional se basa en la actitud que tenga la persona que lo practica. No tanto en el ritual o habla de rituales védicos en la sección karma
Kanda de los Vedas, en las que se ofrecen muchas ceremonias rituales, o por ejemplo la sección Gyana Kanda, el estudio de textos, la práctica de penitencias, de austeridades, etc. Rechaza esos procesos a menos que estén conectados, que sean parte del servicio devocional. Y mencionaba como Krishna, cuando alguien tiene esa actitud, Krishna le da desde el corazón, como el verso que citaba del Gita, le da la inteligencia para que pueda acercarse a él. La inteligencia, la inspiración, para que pueda servirle. Y luego en la parte final dice que cuando alguien llega a esa actitud, lo que haga no significa que no tenga, que no desempeñe funciones dentro de la comunidad o dentro de la sociedad. Es normal que si alguien tiene familia, pues es una persona casada, tiene sus deberes. Si alguien es un monje, tiene sus deberes monásticos. Cada uno tiene los suyos, pero que más importante que eso, la identidad debe ser que somos sirvientes de Krishna, y no solamente sirvientes de Krishna, sino sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de Krishna. Ese es el espíritu que Sri Chaitanya Mahaprabhu nos enseña y que Srila Prabhupada en el significado nos recuerda. Que no somos ni brahmana, ni kshatriya, ni vaishya, ni shudra, ni brahmachari, ni grihasta, ni vanaprasta, ni sannyasi, ni mujeres, ni hombres. Somos sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de Krishna. Y nos lleva a esa identidad para poder encontrar esa actitud, nos permitirá encontrar nuestro servicio adecuado, porque como uno quiere servir, hay, como decía a veces Srila Prabhupada, hay incontables oportunidades de ofrecer servicio. Y naturalmente, claro, uno puede especializarse en aquello que puede desempeñar mejor, según los talentos que Krishna le haya dado, tal como comentábamos al principio. Vamos a la última lectura del Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 47. A ver, comparto la pantalla. ¿A quién le tocaría leer? A Alma, si ella lo desea. Bien, pues si quiere leer el verso 45-46, Alma, si quieres leer 45-46, la traducción, y ahora proyectaremos el verso y significado del 47. Hare Krishna, reverencias a todos. Texto 45. Todo hombre puede volverse perfecto si sigue sus cualidades de trabajo. Por favor, ahora óyeme decir cómo se puede hacer eso. Texto 46. Por medio de la adoración del Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente, el hombre puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. Cuando decimos hombres, hombre y mujeres, los seres humanos, se entiende. Y este es el verso 47. ¿Leo? Sí, por favor. Es mejor que uno se dedique a su propia ocupación, aunque lo haga imperfectamente, que aceptar la ocupación de otro y hacerlo a la perfección. Los deberes que se prescriben de acuerdo con la naturaleza de cada cual nunca son efectuados por las reacciones pecaminosas. En el Bhagavad Gita se prescribe la ocupación obligatoria de uno. Como ya se discutió en versos anteriores, los deberes de un brahmana, kshatriya, vaishya y shudra se prescriben según las modalidades de la naturaleza que influyen en cada cual. Uno no debe imitar el deber de otro. El hombre que por naturaleza se siente atraído al tipo de trabajo que hacen los shudras no debe pretender artificialmente ser un brahmana.
aunque haya nacido en una familia brahmana. Así pues, uno debe trabajar de un modo acorde con su propia naturaleza. Ningún trabajo es abominable si se ejecuta en el servicio del Señor Supremo. La ocupación obligatoria de un brahmana, sin duda, que está en el plano de la modalidad de la bondad, pero si una persona no está por naturaleza en el plano de la modalidad de la bondad, no debe imitar la ocupación obligatoria de un brahmana. En el caso de un kshatriya o administrador hay muchísimas cosas abominables. Un kshatriya tiene que ser violento para matar a sus enemigos y a veces tiene que decir mentiras por cuestiones de diplomacia. Esa clase de violencia y duplicidad acompañan a los asuntos políticos, pero no se espera que un kshatriya abandone su ocupación obligatoria y trate de ejecutar los deberes de un brahmana. Uno debe actuar para satisfacer al Señor Supremo. Por ejemplo, Arjuna era un kshatriya. Sin embargo, no se decidía a pelear contra el otro bando. Pero si esa clase de contienda se hace por Krishna, la suprema personalidad de Dios, no hay que temer ser degradado. También en el ámbito de los negocios, a veces un comerciante tiene que decir muchas mentiras para obtener alguna ganancia. Si no lo hace, no habrá ninguna ganancia. En ocasiones, un comerciante dice: «Oh, mi querido cliente, con usted no obtengo ninguna ganancia». Pero uno debe saber que sin ganancia el comerciante no podrá existir. Por lo tanto, si un comerciante dice que no está obteniendo ganancia, ello se debe tomar como una mentira menor. Pero el comerciante no debe pensar que como está dedicado a una ocupación en la que es obligatorio decir mentiras, debe entonces abandonar su profesión y seguir la profesión de brahmana. Eso no se recomienda. No importa que uno sea un kshatriya, un vaisya o un shudra, si con su trabajo sirve a la suprema personalidad de Dios. Hasta los brahmanas que realizan diferentes tipos de sacrificios a veces tienen que matar animales, debido a que en algunas ocasiones en esas ceremonias se sacrifican animales. De igual modo, si un kshatriya que está dedicado a su propia ocupación mata a un enemigo, no incurre en ningún pecado. En el tercer capítulo, estas cosas se han explicado clara y detalladamente. Cada hombre debe trabajar para Yagya o para Vishnu, la suprema personalidad de Dios. Cualquier cosa que se haga para la complacencia personal de los sentidos es una causa de cautiverio. Se concluye, pues, que todo el mundo debe ocuparse según la modalidad específica de la naturaleza que ha adquirido y decidir trabajar únicamente para servir a la suprema causa del Señor Supremo. Muchas gracias. Bien, aquí encontramos, o sea, digamos que hay como una ambivalencia que hay que entenderla adecuadamente. Por un lado, está el énfasis de que podemos hacer cualquier servicio para Krishna y lo más importante es la actitud de servicio devocional. Y por otro lado, cada persona debe llevar a cabo el servicio que sea natural y que Krishna le haya asignado sin tratar de hacer el servicio de otro o meterse en el servicio de otros. Es muy típico en la era de Kali que tenemos la tendencia a criticar a otros de lo que hacen mal, pero no nos vemos a nosotros mismos, lo que tenemos que mejorar. Eso es algo muy, muy común que debemos tener en cuenta. Es mejor cumplir con los propios deberes, incluso si los deberes, como mencionaba aquí, de los kshatriyas o de los vaisyas, tienen sus imperfecciones, o cosas que puedan no ser tan agradables. Si es nuestro deber, es mejor cumplir con eso que no tratar de hacer el deber de otro o estar fijándose y criticando los deberes ajenos. Eso hace que haya más armonía en la sociedad y en la comunidad. También nosotros estamos más tranquilos, tenemos más paz en el corazón porque estamos centrados donde hay que estar centrados, en
en nosotros mismos internamente, en conexión con Krishna, haciendo lo posible por complacerle, por agradarle y por hacer algo útil para la comunidad que servimos en servicio a Krishna. Espero que estas 3 lecturas hayan dado luz a las 3 preguntas, o eran 4 en realidad: cómo encontrar nuestro servicio adecuado en la conciencia de Krishna, si cualquier actividad es o no adecuada para nosotros, o si debemos ocuparnos de acuerdo a nuestra naturaleza, incluso dentro del Bhakti, y finalmente cómo descubrir nuestra naturaleza. Muchas gracias por la escucha paciente. Si queréis ahora hacer preguntas o comentar temas, tenemos un rato. Sí, Lakshmi Seva Devi. Tienes que activar el micro. Y Yogeshvara creo que estaba primero. Yo la he visto primero a ella. Ah, vale, perdón, Me entonces. pareció primero a ella. Sentidos imperfectos. A Hare veces Krishna. en diferentes pantallas pueden aparecer diferente, pero sí. No me quedó muy claro lo último que explicó sobre la ambivalencia. La ambivalencia que presentó, en segundo lugar, si lo que es natural y que Krishna ha asignado, pero la primera parte no me quedó clara, me lo podría... Sí, que la ambivalencia es que podemos llevar a cabo cualquier servicio que sea necesario para complacer a Krishna. De hecho, ese fue, Prabhupada había un dicho que se utilizaba mucho en los primeros tiempos, era un dicho de Prabhupada: do the needful, que quiere decir, haz lo que sea necesario para expandir el movimiento de conciencia de Krishna. Un devoto podía estar cocinando, limpiando, haciendo adoración en el altar, trabajando en el campo, cuidando de las vacas, repartiendo libros, saliendo a cantar en las calles, múltiples servicios. Eso por un lado, eso sería por un lado. Pero por otro lado, existe una especialización natural que cada persona, según su naturaleza psicofísica y los talentos que Krishna le da, desempeña ese servicio. Hay alguien que, por ejemplo, que viste muy bien a las deidades, pues hace el servicio de vestir a las deidades. Otra persona es muy buena con temas informáticos o con diseño gráfico, hace un servicio en el diseño gráfico. O sea, alguien es muy bueno cocinando, cocina para Krishna y los devotos. Y se puede especializar en un servicio concreto como actividad principal. Ahí parece que hay una ambivalencia. Eso no quiere decir que esa persona no pueda hacer otra cosa porque lleve a cabo esa actividad. Debe ser capaz de, si hace falta ayudar en otras cosas, ¿por qué no? Si corresponde y el tiempo lo permite, ¿por qué no? Es servicio a Krishna y los devotos. Y para aclarar, lo del talento natural en el servicio, puede ser que a lo mejor uno en la vida no lo descubra, puede ser, o eso es falta de conexión, o falta de inspiración que no le ha llegado. Bueno, a veces el talento natural es ayudar a otros. Hay personas que a lo mejor no tienen, que a lo mejor no tienen una especialización, pero son muy buenas apoyando a otros. Y se sienten bien cuando lo hacen, o sea, que ayudando se sienten realizados. Uno tiene que ver qué es lo que hace sentir más realizado en la vida, en la actividad práctica. Alguna actividad nos hará sentir realizados. Claro, si eso no se da, ahí tenemos que orar a Krishna
orar a Krishna en el corazón, guíame para que encuentre cuál es de qué manera te puedo servir. Y en cierto grado esa pregunta siempre está ahí. Recuerdo que haber leído de la biografía de Santa Teresa de Ávila, que ella solía orarle al Señor, le decía, Señor, ¿qué mandáis hacer de mí? Siempre buscaba, ¿qué mandáis hacer de mí? ¿Cómo quieres que te sirva? Esa pregunta nos puede ayudar a proyectarnos y a encontrar la manera de servirle. Y esa pregunta nos hará sentir realizados en los servicios que Krishna nos regale. Muchas gracias. Yogeshvara Prabhu. Hare Krishna, mis humildes reverencias. Bueno, más bien es un comentario que una pregunta. Es porque también el tema del sufrimiento, si no realizas también tu deber prescrito, porque aunque hagas bien otro deber, si no es lo que te nace de dentro, no estarás completo, te faltará algo. Entonces, seguramente que sea una causa de sufrimiento mental, psíquico, el no poder desarrollar tu naturaleza, tu dharma. Y por eso supongo que también, lógicamente, al ser almas espirituales, nuestro deber, el Sanatana Dharma, es el servicio. Por eso nos llena tanto las actividades espirituales, por lo poco que sea, aunque sea, no sé, limpiar el templo y todo, o cocinar, etcétera, ¿no? Sí, eso está ahí. Por otro lado, hay algo que hay que tener en cuenta, es que en Kali Yuga los digamos, dharmas terrenales, digámoslo así, los dharmas en este mundo, muchas veces están mezclados. Y por eso ocurre que muchas veces las personas no encontramos, es como decir, o hay más de una tendencia. Y eso es importante, el reconocerlo y aceptarlo para no agobiarse. Porque a veces ocurre, hay quien como tiene los dharmas muy mezclados, no es un problema, porque de hecho puede hacer varias cosas. O sea, que algo que puede parecer un problema, que no estoy tan especializado como fulanito o menganita, que fíjate que tiene este servicio, el servicio de su vida, y yo voy dando vueltas de aquí para allá, muchas veces puede ser una ventaja el tener múltiples oportunidades. O sea que eso también hay que tenerlo en consideración, porque es parte de la naturaleza de la era de Kali en la que vivimos. Con lo cual, si no nos agobiamos cuando nos encontramos en una situación que haya esa mezcla o esa incapacidad para reconocer con concreción nuestro talento de vida o nuestra ocupación de vida, no pasa nada. O sea que también es posible, o sea, mi talento de vida es servir a los devotos y lo hago de múltiples maneras y está bien. De hecho, puede ser muy, muy ventajoso de diferentes maneras. Me puede permitir conocer a más devotos, el viajar más, o sea que hay múltiples ventajas que están ahí. Muchas gracias. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Responde? Sí. Bhakta Paul. Hare Krishna, mis reverencias, Maharaj. Delante de una duda, a veces oímos estas vocecitos dentro, y esta vocecita a veces es difícil de distinguir si se trata de superalma o si es la mente que está predicando a su aire. Entonces, entiendo que para entender bien y calificar este consejo, que a veces puede ser un mal consejo, si viene de la mente,
entiendo que una persona tiene que estar bien limpia, bien haber limpiado bien su ser para poder interpretar que esta es una buena voz, la voz auténtica que tiene que escuchar, que esté de acuerdo a Sadhu Shastra, Guru. O, Sí, correcto. Lo que dices es correcto, que hay que saber diferenciar entre una voz coherente con Sadhu Shastra Guru, y si hay dudas si la voz es coherente o no, podemos consultar, porque tanto el Sadhu Shastra Guru están ahí, o sea que podemos mirar el tema más de cerca y evaluarlo. Y diferenciar entre esto, algo que sea coherente con la voz de Sadhu Shastra Guru y algo que sea nuestra imaginación de una forma que no está alineada a instrucciones que nos van a ayudar a avanzar. Entonces ahí puede ser un problema, y eso lo podemos, se puede evaluar por cuáles se van a ser los resultados o las consecuencias de seguir un camino o el otro. Y si hay duda, es bueno preguntar. Incluso cuando estoy totalmente convencido, no está de más el reconfirmar. Por lo menos periódicamente, el mirar. Es como cuando vamos conduciendo, el fijarse en las señales y el ver a qué velocidad voy. Todo eso es algo que se recomienda como medida de precaución. A veces los conductores más seguros son los que peores accidentes tienen, porque le pisan demasiado al acelerador y no consultan demasiado ni respetan las señales que avisan, y ahí tienen problemas. Sí, bien. A ver, quedan 3 más. Con el tiempo son 9 y 8, supongo que hasta hay 15 como máximo, sí. Tenemos tres preguntas: Nityangi, Gaura Nrsimha y Raghava Pandit. Vamos en ese orden. Gracias. Pues bueno, yo es con lo que ha salido en este último significado, que hablaba de que el brahmana a veces tiene que hacer algo que le resulta como ingrato, desagradable, como sería el sacrificio de un animal. Entonces esto es una cosa que me gusta sacarla, aunque no sea exacto como del tema, porque es que hay ahí como mucha ambigüedad, ¿no? Y a ver qué nos puede decir, porque es que como es tan chocante eso, que por un lado también escuchamos que cuando se hacía de la manera correcta, pues que no era exactamente un sacrificio, sino que un animal viejo se transformaba en un animal más joven allí mismo, y eso mostraba el poder del yagya, de los mantras y del sacerdote que hacía la ceremonia. Pero luego, por otro lado, ahora mismo si la Prabhupada ha dicho esto, así. Luego, por otro lado, también he escuchado de Abhimanyu decir que lo que es en sí el sacrificio no lo hacían los brahmanas, sino que habían unos sudras que lo hacían, que estaban allí de sirvientes en el yagya. Entonces, si nos podía aclarar así un poco esto, de que si finalmente hay allí sangre o no, porque esto se nota como, se ve como raro, O sea, como no en la bondad. yo lo que entiendo es que, claro, si mataban al animal, el sangre caería. Otra cosa es que luego con los mantras, yo no recuerdo que estuviera ahí, no recuerdo, me refiero de otras vidas. En la era de Kali esos sacrificios están prohibidos, con lo cual ahí, digamos que los brahmanas tienen resuelto el problema. Prabhupada da un ejemplo clásico, pero sí que en la época en que estaban permitidos, puede que al brahmana le resultara desagradable ver la sangre. O sea, de hecho, la sangre es algo que a veces hay personas que les crea aprensión, y muchas veces a los brahmanas tienen
esa aprensión por la sangre. Entonces el hecho es que le resultaba desagradable, pero aunque luego se reviviera el animal, pero había una parte, es como cuando salvando las diferencias, pero uno va al dentista y le hacen una intervención quirúrgica en la boca y es desagradable, ¿no? Aunque luego sí, luego cuando ya tienen los dientes puestos, los dientes nuevos o la prótesis o lo que sea, y comes bien, te alegras de haber ido al dentista, pero en el momento que estás ahí es desagradable. Lo mismo para el brahmana podía resultar desagradable independiente de cómo lo hicieran, si el brahmana lo hacía o lo hacía un ayudante o lo que fuera, pero era desagradable el pasar esa fase del sacrificio. Luego, claro, luego cuando sabía que salían, que los mantras se habían cantado bien, el brahmana cantaba los mantras y el animal salía rejuvenecido, como explica Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, entonces ahí esa visión era agradable para todos. El brahmana se alegraba, la gente se alegraba, ha salido bien, se ha hecho bien. Si no se hacía bien, entonces, claro, ahí era un problema. Significaba que el brahmana no estaba cantando bien los mantras. ¿Qué grado de riesgo habían? No lo sé, no he leído. Prabhupada no da tanto detalle en sus comentarios. Muchas gracias. Gaura Nrsimha. Sí, Hare Krishna Maharaj, muchas gracias por su clase, acepta mis reverencias. Yo quería hacer un comentario de un poco la delgada línea que hay cuando estás haciendo servicio, prestando servicio, ya sea servicio devocional o ayudando a cualquier persona que lo necesite, ¿no? Es hacer este servicio desinteresado para no caer en que lo estás haciendo como para alimentar tu ego y no con la misión de ayudar, ¿no? O sea, creo que lo bueno es hacerlo desinteresadamente siempre para eso, ¿no? Para no poder caer en que realmente lo estás haciendo como para sentir tú y mira qué bueno que soy que estoy haciendo eso, ¿no? Como para no retorquijarte tú mismo, ¿no? Creo que ahí hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Correcto, es Puede pasar, sobre todo en esta época de Kali que somos todos tan egocéntricos, ¿no? O te manda el egocentrismo, ¿no? Un poco. Ahí. Correcto, sí, correcto. Al mismo tiempo, no debemos dejar de hacer algo porque haya ego ahí. Lo que hay que hacer es purificar el ego ofreciendo el servicio para Krishna. Y bueno, el ego se va limpiando cuando lo hacemos como entregado a Krishna. Hay un verso en el Gita, el 2.47, Karmani Vadikaraste, tienes derecho a cumplir con tu deber prescrito, Mapale Sukarachana, pero no al fruto. El fruto lo entregamos a Krishna. O sea, ni siquiera a nivel en un sentido vicario, en un sentido sutil, ¿no? En la mente o en el ego. Karmani Vadikaraste, Mapale Sukarachana, Makarma Pala Eturbur, nunca consideres ser la causa del resultado, el resultado lo da Krishna, mate sango esto karmani, y jamás te apegues a no cumplir con tu deber. O sea, no hay que irse al otro extremo, cumplir con el deber como una ofrenda para Krishna. Muchas gracias. Buen comentario, gracias. Raghava Pandit. Hare Krishna, acepten todas mis humildes reverencias. Jai Shila Prabhupada. Mi pregunta tenía que ver con el sacrificio y Nityanji la hizo y usted respondió. De cualquier forma, un comentario que hubo, no recuerdo el nombre de la madre de Mataji, que decía que a veces podemos estar confundidos con el Dharma. Yo personalmente estuve mucho tiempo haciendo servicios en algunos templos, como bien usted sabe, y cuando de alguna manera recibí la iniciación y recibí mi nombre,
todo quedó mucho más claro. Era eso lo que quería comentar ahora que me y lo dije, me quedó mucho más claro. De hecho, recuerdo que un devoto, Nityananda Prabhu, me dice, siempre, yo empecé a hacer adoración aquí en la casa y él me decía, siempre tienes que hacer todo lo necesario para mantener un mínimo del estándar. Si no sabes hacer guirnaldas, aprende a hacer las guirnaldas. Si no sabes limpiar el altar, pues pregunta y aprende a limpiar el altar. Igualmente con Tulasi, ¿no? Y bueno, yo creo que la experiencia también va dando un poco de esa entrega, ¿no? Y aprender un poco de todo a veces no es tan malo. Pero el Dharma, en mi caso, fue eso, quedó mucho más claro cuando recibí la iniciación. Era solo. Muchísimas gracias por la clase, Maharaj. Muchísimas gracias por todos. Muchas gracias. Con esto creo que podemos terminar. Espero pues que os sea útil en vuestro servicio devocional a Krishna y a la comunidad de devotos. Muchas gracias. Hare Krishna. Muchas Hare gracias. Krishna, muchísimas gracias a usted. Hare Gracias, Krishna. sí. Cristo, Y que Maharaj. tenga muy Muchas buen gracias, viaje a Mataji. Cuba. Que le vaya Gracias. muy bien. Es el día 20, pero bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yadunandana soy Maharaj ki. Jai. Radha ki jai. Jai. Jai, Bhakta Vrinda ki jai. jai, Premanande. Haribol. Hari Hari Bol. Muchas Hare gracias. Hasta Krishna, Hare pronto. Bol. Krishna. Hare Krishna.